Bienvenidos a su sesión número 6 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en mercadotecnia. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, sí, que sería lo que es la consolidación y combinación de estados financieros. Vamos a empezar prácticamente lo que es el tema número 3. Lo que sería información financiera en cuanto a la consolidación y evaluación de inversiones permanentes en acciones. Vamos a ver qué es la consolidación financiera, alguna definición de términos de empresas que intervienen dentro de la consolidación financiera. Vamos a ver diferencia entre consolidación y combinación. Vamos a ver los 3 métodos que existen para lo que es la combinación y consolidación de estados financieros y la eliminación de saldos o de partidas intercompañías. Vamos a hacer 3 casos prácticos acerca de lo que es la consolidación y combinación de estados financieros. En esta clase prácticamente vamos a ver todos los conceptos generales, todo lo que son las definiciones y los casos prácticos lo vamos a ver en 3 sesiones posteriores para que con eso cerremos el tema de consolidación y combinación de estados financieros. Es muy importante que nosotros ahorita, en nuestra próxima sesión vamos a trabajar sobre unos estados financieros. Es muy importante que tomen notas, ¿sí?, sobre cómo hacer la combinación y consolidación de estados financieros en esta sesión para que en las futuras 3 sesiones no tengan problemas en cuanto a los ejercicios y los casos prácticos que vamos a desarrollar dentro de las mismas. ¿Ok? Posterior, sí, acuérdense que vamos a revisar lo que son los estados financieros básicos. Los estados financieros básicos son muy importantes, sobre todo ahorita que vamos a empezar a hacer lo que es la consolidación y combinación de estados financieros y posteriormente lo que es la expresión de cifras financieras. ¿Qué tenemos? Que el estado financiero básico tenemos 4, que son los básicos para nuestra entidad, que es el balance general o estado de situación financiera, que nos va a mostrar todos nuestros bienes y derechos, nuestras deudas y obligaciones y patrimonio de nuestra empresa. Tenemos el estado de resultados, que nos va a mostrar los ingresos y egresos de una empresa por un periodo determinado. El estado de cambios en la situación financiera que vimos nosotros en sesiones anteriores nos va a mostrar cuándo se originan recursos y cuándo se aplican recursos, ¿ok?, por un periodo determinado. Y el estado de variaciones en el capital contable nos va a mostrar todos los movimientos que se van desarrollando dentro del patrimonio de una empresa, ¿ok? Tenemos, ¿sí?, un ejemplo para empezar a ver el tema de consolidación y combinación, como vimos nosotros aquí. Nosotros tenemos 2 empresas, tenemos prácticamente 2 empresitas, y aquí están. Tenemos 2 empresas del mismo tamaño. Nosotros cuando combinamos, ¿sí?, empezamos a hacer combinación y nos salen lo que son estados financieros. Es decir, nosotros podemos combinar cifras financieras y sacar una sola cifra financiera. Ojo, son personas, son empresas totalmente independientes. Nosotros no tenemos que combinar operaciones, no, cada una tiene su personalidad propia, ¿sí? Tengo una empresa, por ejemplo, de México y tengo una empresa en Canadá. Cada una es independiente, cada una trabaja en forma separada, cada una va a tener sus operaciones, sus directores, sus ejecutivos, etc. Cada una va a trabajar en forma separada. Cuando yo los uno son solamente a nivel financiero, a nivel cifras financieras, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo hago una consolidación es solamente juntar números, nada más. ¿Ok? Muy a diferencia de cuando ya se empiezan a mezclar operaciones, cuando ya se empiezan a juntar prácticamente las empresas para hacer una sola y se hace mediante escritura pública y todo eso, ya es una fusión, ¿sí? Pero en este caso solamente son cifras financieras. Las 2 empresas trabajan en forma separada. México trabaja aquí, Estados Unidos trabaja acá, Canadá trabaja por ahí arriba. O sea, todas son independientes, todas tienen personalidad propia, ¿ok? Eso es lo importante del tema, ver cómo las empresas se pueden sumar cifras financieras y con eso hacer una consolidación.
Tenemos también otro tipo de consolidación. Fíjense, con el primer caso, nosotros tenemos la suma de dos empresas, a lo mejor la mamá y la chiquita, ¿ok? Y tenemos otro que vendría siendo dos empresas totalmente iguales de jerarquía. Tenemos a lo mejor una en México, otra en Canadá, y sumamos cifras y también para sacar estados financieros. Entonces, lo importante de nosotros ahorita en este tema es ver cómo se pueden mezclar cifras, cómo se puede hacer la combinación. Es como cuando nosotros hacemos a lo mejor un batido, ¿no? Cuando hacemos un batido, mezclamos leche, mezclamos la fruta, mezclamos el azúcar, todo lo combinamos, lo metemos a la licuadora y nos va a salir todo una malteada, por ejemplo, ¿no? O una leche con frutas, no sé. Entonces ya nos sale un producto final. En este caso son estados financieros combinados. Ya nos va a salir un solo estado financiero que va a ser la combinación de otras empresas. Pero ya no vamos a decir, es el estado financiero ABC. No, es el estado financiero consolidado, estado financiero combinado. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este tema. Entonces, fíjense bien, ¿sí? Prácticamente, como habíamos nosotros dicho, la consolidación es mostrar cifras financieras. Esas cifras financieras son muy importantes cuando nosotros estamos haciendo esto, lo que son la combinación de cifras financieras. Es muy importante para algunas empresas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que tengo 20, 30 pesos a decir que tengo 40,000 millones de pesos. ¿Sí? Que tengo ya un estado financiero donde se junten todas las empresas y con eso nosotros vamos a tener una cifra final. Entonces, es la ventaja de que nosotros al hacer combinaciones o consolidaciones de estados financieros de números, nosotros podemos ponerle números a cada cifra. Por ejemplo, tenemos que esta empresa tiene una utilidad de 100 millones de pesos. ¿Ok? Y tenemos que esta otra empresa tiene una utilidad de 200 millones de pesos. Y tenemos otra empresa que vamos también a combinar, que también tiene, por ejemplo, 400 millones de pesos. Y vamos a sumar otra cuarta empresa que tiene 300 millones de pesos. Fíjense cómo aquí son 300, 700, pues una muy buena cantidad. Vamos a tener una cifra por... sí, lo que vendría siendo 1,000 millones de pesos. Entonces, no es lo mismo decir esto a decir 100, ¿sí? Vean el efecto. No es lo mismo decir esto, ¿sí? Que a lo mejor decir esto. Ya tener 1,000 millones de pesos, pues ya es una cantidad muy grande. Entonces, veamos el efecto que nosotros queremos causar, ¿sí? Al nosotros tener una combinación de cifras financieras. ¿Sí? Prácticamente nosotros vamos a ver si no te queremos dar la imagen de una empresa pequeña. Ya con esto nosotros podemos ver que la empresa a lo mejor tiene varias empresas, varios negocios, pero al final su cifra financiera es una cifra muy importante. ¿Sí? ¿Qué podemos con esto nosotros hacer? Pues que podemos nosotros abarcar diferentes mercados. Por ejemplo, México, Estados Unidos, Canadá, Europa. ¿Sí? Tenemos empresas donde abarcan diferentes mercados a nivel mundial. O, por ejemplo, en México, ¿sí? Nosotros podemos tener Durango, Chiapas, lo que es Veracruz, Guerrero, y ya al final nosotros tenemos una cifra. También para eso nos servirá, ¿no? No necesariamente tienen que ser empresas grandísimas a nivel mundial, sino que también pueden ser empresas grandes a nivel México. Y a nivel México tenemos diferentes regiones, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor no nos salimos del Distrito Federal, a lo mejor podemos tener Azcapotzalco, ¿sí? Benito Juárez, Gustavo Madero, ¿sí? Lo que es Xochimilco, y ya con eso nosotros sumamos diferentes empresas, diferentes mercados, y tenemos una cifra final que es en el Distrito Federal.
Entonces, la importancia de esto es que nosotros nos podemos dar cuenta de qué tipo de empresa estamos hablando. Podemos tener nosotros pequeños grupos de empresas y con eso, al juntar cifras, nosotros podemos hacer un solo estado financiero. Eso que nos va a permitir pues, la ventaja de poder acceder a nuevos mercados, porque cada empresa va a tener su mercado. Vamos a tener al final, si consolidamos y juntamos cifras, podemos tener acceso a fuentes de financiamiento, ¿sí? Podemos tener, ya teniendo una cifra final, una utilidad muy buena, podemos jugar en Bolsa Mexicana de Valores con un financiamiento mucho más barato. Entonces tenemos oportunidad a nuevas inversiones, nuevos financiamientos, etcétera, ¿no? Con esto. Entonces, acuérdense que nosotros para toda esta parte tenemos que tener muy en cuenta la parte de inversiones permanentes en acciones. Es decir, que a lo mejor esta empresa tiene acciones de esta, o a lo mejor tiene acciones de esta, o a lo mejor de esta, ¿no? Pueden tener una combinación de acciones, o a lo mejor no tienen combinación de acciones, cada empresa es independiente, pero a lo mejor sí es del mismo grupo. Por ejemplo, el hermano tiene esta empresa, mi otro hermano tiene esta, sí, mi hermana tiene esta y mi otro hermano tiene esta. Nosotros al juntar todas las empresas de la familia, cada una con patrimonio propio, sacamos cifras financieras. O a lo mejor yo tengo esta empresa y tengo acciones en esta no tengo acciones, pero sí es del grupo porque es de la de mi hermano y esta es de mi primo, por ejemplo. Y tenemos un grupo de empresas que ya podemos tener una cifra final. O sea, nosotros podemos tener inversiones permanentes en acciones o no podemos tener inversiones dentro del mismo grupo de empresas. Lo común es que muchas veces sí se tienen inversiones en diferentes empresas, pero bueno, ese tipo de empresas hay de diferentes categorías. Nosotros tenemos lo que vendrían siendo acciones fundadores, que son las acciones de los socios, o acciones que solamente son de inversionistas. Esas acciones de inversionistas pues son, por ejemplo, si yo voy a cotizar en bolsa, pues no les voy a dar el mismo tipo de acciones de los socios fundadores de la empresa. Los socios fundadores de la empresa a lo mejor van a tener una serie A, que serían las acciones fundadores. Posteriormente voy a tener la serie B, ¿no? Que serían a lo mejor las acciones minoritarias, las de mis hijos, las de mis primos, etcétera. Y la serie C, que vendrían siendo las inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Puede ser que ellos nada más les voy a dar un dividendo. Entonces tenemos diferentes tipos de acciones. Las acciones por su tipo y por su cantidad, ¿sí? Dependiendo qué número de acciones son, entonces nosotros podemos tener nada más una influencia significativa dentro de la empresa, es decir, que me consideren nada más, o puedo tener mayoría de acciones y con eso tomar todas las decisiones de la empresa, lo que vendría siendo mayoría de votos. ¿Sí? Poder o control dentro de la empresa. Entonces, esas acciones o esos títulos son los que me van a dar a mí lo que vendría siendo una personalidad. ¿Qué tipo de control voy a tener de acuerdo a los títulos que voy a tener de mis acciones? ¿Ok? Control. ¿Qué es control? Sí, volvemos a lo mismo. Dependiendo los títulos que yo voy a tener control o solamente injerencia. ¿Control qué es? Pues tomar el control de las operaciones de la empresa, ¿sí? Gobernar, es decir si se hace esto, no se hace esto, si se hace esto y no. En cuanto a la parte operativa de la empresa, en cuanto a las funciones y operaciones de la empresa, o en cuanto a la forma financiera, ¿sí? En cuanto al dinero. Posteriormente, veo los beneficios, es decir, si voy a invertir en esto, no voy a invertir en esto, ¿por qué? Porque no tengo ese beneficio, ver qué beneficio es el que vamos a tener dentro de la empresa, pero para eso necesito tener el control,
¿Por qué? Porque si nada más veo los beneficios, pero no puedo yo decidir dentro de la empresa, pues no me va a servir de mucho, ¿no? Entonces voy a tener un análisis de los beneficios de la misma. Por lo mismo, yo tengo que tener un poder, ¿sí?, dentro de la empresa, tener el mayoría de votos, es decir, el mayor número de acciones dentro de la empresa con derecho a voto, ¿ok? También tengo lo que vendría siendo a lo mejor el número de acciones con derecho a voto y que tengo también ahora sí que la decisión por medio de los accionistas, es decir, tengo el respaldo, ¿no? O sea, decir sí se hace esto, no se hace esto, y el respaldo de los accionistas que me van a respaldar dentro de las decisiones que voy a tomar, ¿ok? Eso sería tener un control de la misma. O bien también el control de las operaciones de la empresa también es gobernar dentro de las políticas de las operaciones financieras y en la forma operativa de la empresa. Es decir, ver qué cosa nos conviene, o lanzar este producto o no lanzar este producto, y cuándo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita o en época decembrina, o a lo mejor en periodo de clases, etcétera, en periodo vacacional, etcétera, ¿no? También puedo tener control al saber o al mover directores o parte administrativa de la empresa, ¿no? Porque yo estoy a nivel, ahora sí que superior, y tener ese poder remover a la parte de los administradores o gerentes o consejo de administración dentro de la empresa, o sea, ver qué movimiento va a tener la empresa, ¿no? ¿Quiénes son las cabezas? Ajá. Tener control también significa tener la mayoría de los votos dentro del consejo de administración. Es decir, si yo a lo mejor no tengo más del 50% de los votos, pero a lo mejor yo tengo el 26% y mi hermano tiene el otro 26%, nos podemos poner de acuerdo y con eso tenemos el 52% de votos. Con eso los dos tenemos el control de la empresa. O sea, no es necesario tener más del 50% de las acciones. Pues si yo tengo el 26, mi hermano tiene el 26, tendríamos juntos el 52. Con eso juntos, pues ya podemos tomar las decisiones de la empresa, ¿ok? Porque tenemos la mayoría de votos. Ahora, no siempre se puede tener el control. A lo mejor solamente puedo tener influencia significativa. ¿Qué es influencia significativa? Tener a lo mejor más del 10% de las acciones del voto. No estoy tomando el control de la empresa. ¿Por qué? Porque no tengo la mayoría de las acciones con derecho a voto, pero sí mi voz se toma en cuenta, ¿no? Me van a tomar en cuenta dentro de las decisiones de la empresa. Es decir, yo puedo sugerir, ¿ok? Tengo también a consejeros, no somos la mayoría, por ejemplo, yo tengo el 25% de las acciones, mi hermano tiene el 10%, no tenemos más del 50%, pero sí podemos tomar o tomar decisiones y tener, ahora sí que decisiones y consejos, ¿no?, por parte de la administración. Tenemos también una cierta participación dentro de las operaciones y la parte financiera de la empresa, es decir, podemos decir o sugerir, no, pues que se haga este proyecto, que se haga este, que se haga el otro, pero no vamos a decidir sobre qué proyecto es el que vamos a tener que tomar en cuenta, sino simplemente yo voy a poner las decisiones sobre la mesa y la mayoría de votos pues se va a tomar si sí se hace o no se hace. ¿Ok? Tengo también lo que vendrían siendo las transacciones importantes dentro de la tenedora y asociada, es decir, yo puedo tener en este caso, ¿sí?, algunas transacciones, es decir, si yo vendo ropa y mi hermano vende tela, sí, pues a lo mejor le compro tela a mi hermano y para producir mi ropa, ¿no? Hago operaciones entre la compañía de mi hermano y la mía. No tenemos ahora sí que el control sobre el grupo de empresas, pero sí yo puedo tener a lo mejor una empresa hermana y la hermana me va a dar más barato quizás los insumos, no me los van a dar tan caros como en el mercado. O me puedo yo proteger a no tener un desabasto, ¿no? O sea, por ejemplo, que el mercado haya un desabasto de tela.
pero yo sé que con mi hermano tengo el producto seguro y que él me va a proveer de tela para hacer mis vestidos, para hacer mi ropa. Entonces con eso tengo operaciones entre las mismas filiales, ¿ok? Bueno, tengo intercambio de personal, por ejemplo, yo tengo a cierto personal dentro de mi empresa, mi hermano tiene cierto personal dentro de la misma, y aunque no tenemos ahora sí que la mayoría de voto dentro del grupo de empresas, podemos intercambiar personal, es decir, si una persona ya no está de acuerdo a trabajar conmigo, pues se lo puedo mandar a mi hermano, oye, es una persona muy buena, pero a lo mejor tu trabajo le queda más cerca de su domicilio, pues si él se quiere cambiar, pues adelante, ¿no? Puede trabajar dentro del mismo grupo. Ajá. Proveer información técnica esencial, por ejemplo, si una empresa contrata un equipo muy bueno, ¿sí? En cuanto a la administración de la empresa, en cuanto al chequeo de personal, en cuanto al control de acceso del personal a la empresa, etcétera. Entonces, a lo mejor ese equipo, ese programa lo puedo adquirir yo para mi empresa a un costo mucho menor, porque no es lo mismo vender a una que a vender a dos, ¿no? Entonces ya podemos tomar un precio mayoreo y tener la misma, lo que vendría siendo el mismo grupo. O por ejemplo, tenemos un grupo de empresas, lo que es México, Estados Unidos, Canadá y Europa, y entre ellos mismos pueden ver ahora con una situación que es la economía global, pueden ver que el mercado cómo se está moviendo en las diferentes partes del mundo. Sí, a lo mejor Europa tiene problemas porque el producto no se está vendiendo por ciertas condiciones y esas condiciones coinciden con México, o a lo mejor Canadá tiene un poquito de diferencia, ¿no? Entonces en este caso estamos proveyendo información. Son compañías totalmente independientes, cada una tiene personalidad propia, pero pueden proveer información en base a juntas y ver los problemas que se tienen en cada una de las regiones, o ver las tendencias que se están dando. Muchas veces las tendencias de Europa tardan en llegar a México, entonces no son las mismas tendencias. Europa va a lo mejor un poco más adelante en cuanto a ciertas tendencias de los consumidores, y esas tendencias, ese comportamiento lo va a seguir México en cierta forma, ¿no? En un cierto tiempo. Entonces México tiene la ventaja de tomar esa información y adelantarse al movimiento del mercado, para con eso pues hacer los cambios necesarios a su producto, ¿ok? Entonces ahí es una información técnica entre el mismo grupo de empresas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de empresa. Las empresas las podemos clasificar de acuerdo al número de acciones, dependiendo si tienen control o solamente influencia significativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es lo mismo nosotros el tratamiento que le vamos a dar a las empresas que solamente tienen control a las empresas que solamente tienen una influencia significativa. Va a ser el diferente el tratamiento. Entonces, fíjense bien, para eso vamos a conocer los diferentes tipos de empresas que vamos a encontrar. Tenemos la primera empresa, que sería la compañía tenedora. La compañía tenedora, nosotros tenemos... Compañía tenedora son todas las inversiones permanentes, las inversiones en acciones que puede tener una empresa sobre de otra. Tenemos lo que sería la compañía controladora, es decir, tenemos que esa empresa controladora es la mamá, controla a otra empresa que es chiquita, que es la controlada. Es decir, aquí tenemos que la empresa controladora controla una subsidiaria y subsidiaria es controlada. Entonces aquí tenemos que la empresa A es una controladora y esta tenemos que es una subsidiaria. ¿Por qué? Porque esta va a controlar a esta. Entonces esta es una controlada también, o subsidiaria. En ese caso, cualquiera de las dos se le puede dar el nombre, subsidiaria o controlada. ¿Ok? Tenemos la siguiente, ¿sí? Solamente a las empresas
asociadas tienen una influencia significativa. Es decir, nosotros tenemos aquí, pero aquí esta A y esta empresa B, A tiene la mayoría de las acciones de la empresa B. Tiene más del 50% de las acciones de la empresa B. Pero tenemos otra empresa que es la empresa C. Esta empresa C dijimos que es una asociada. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente va a tener influencia significativa. Para tener influencia significativa tiene que tener el menos del 50% de las acciones. Es decir, tiene el 20% de las acciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener lo que sería una asociada. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros juntemos estados financieros, cuando sumemos los estados financieros de A más B más C, vamos a tener lo que sería una consolidación de cifras financieras. Es decir, vamos a consolidar estados financieros. ¿Por qué? Porque tenemos una controladora. Cuando nosotros tenemos una controladora, una que domina a todo el grupo, tenemos lo que es una consolidación de estados financieros. Ahora, tenemos otro tipo de empresas. Ok, cuando nosotros saquemos, ¿sí?, los estados financieros, vamos a ver que a lo mejor la controladora tiene 100,000 pesos de utilidad. La subsidiaria tiene 20,000 pesos. Y la asociada tenemos que nada más tiene 1,000, ¿sí? 1,000 pesos. Entonces tenemos 20 millones, 1 millón, 100 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a sumar la utilidad de A, la utilidad de B y la utilidad de C para que me salga 121. Entonces, la utilidad final va a ser de 121. Pero solamente C aporta 1 millón. Entonces ahí vamos a tener que ver qué proporción representa C en relación a ese 121, que va a ser una proporción como del 1%. Entonces es el 1%, que es el interés minoritario, que va a tener C en relación a la utilidad, ¿sí? Es ver qué parte, ¿sí?, de las acciones o qué parte de la participación le va a tocar a C en base a sus resultados. ¿Ok? En este caso, acuérdense que solamente tiene el 20%, entonces vamos a sacar qué interés es el que tiene en cuanto a las acciones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro término, que vendrían siendo los estados consolidados. ¿Sí? En este caso creo que son los estados combinados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos tipos de empresas, pero fíjense, la empresa A y la empresa B tienen el mismo tamaño. Si nosotros tenemos el mismo tamaño, queremos decir que nosotros vamos a tener afiliadas, es decir, tienen a lo mejor administración común, acciones comunes, etcétera, pero no tienen ninguna participación entre una y otra. Es decir, por ejemplo, del mismo grupo, la empresa de México y la empresa de Estados Unidos, ¿no? Del grupo El Sol. Pero la empresa de Estados Unidos no tiene ninguna acciones, nada más tiene una administración común porque son del mismo grupo, y la de México también. Cada una son separadas, cada una son independientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que México, ¿sí?, y Estados Unidos, en este caso, son compañías afiliadas. Es decir, cada una está separada, cada una, nada más porque son del mismo grupo. Por ejemplo, tenemos aquí a lo mejor primos hermanos. Los primos hermanos son igualitos, ¿no? O sea, tienen los mismos derechos, obligaciones, etcétera. Sí, tienen la misma jerarquía. Cada uno vive con sus papás, otro vive con sus papás, otro vive con otros papás, pero cada uno va a tener una casa propia, cada uno va a tener su familia, pero son dentro de la misma familia, ¿no? O sea, son dentro del mismo grupo, son primos hermanos. Entonces sería aquí las afiliadas, son administración común. Cuando nosotros sumamos los estados financieros de la empresa A y B, que son igualitas, entonces nosotros tenemos una combinación de estados financieros. Recuerden, consolidación de estados financieros cuando tengo una mamá.
combinación de estados financieros cuando tengo a todas las personas igualitas, ¿ok? Esas vendrían siendo las diferencias. Por ejemplo, aquí tengo un caso práctico. Dice, la empresa A posee el 70% de las acciones de la empresa B. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que en lugar del 50%, aquí tenemos que la empresa A posee el 70% de las acciones de la empresa B. ¿Ok? Ahí tengo que es el 70% de las empresas B. Y la empresa A, ¿sí?, posee el 40% de las acciones de la empresa C. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Volvemos a lo mismo. La empresa A en relación a la empresa B, tenemos que es una controladora la empresa A. Y la empresa B solamente es una subsidiaria. ¿Ok? Una controlada. Por el contrario, la empresa A en relación a la empresa, en relación a la empresa C, ¿sí? Empresa C, solamente en este caso sería una asociada. Ahora, en cuanto a C y B, ¿qué va a pasar ahí? En cuanto a C y B, ¿qué relación tienen C y B? C y B solamente son del mismo grupo. No tiene acciones C y no tiene acciones B. Entre ellas dos no tienen acciones. En este caso, si yo junto estados financieros de C y B solamente, C y B, ¿sí?, vendrían siendo una combinación. ¿Por qué? Porque venimos al mismo. Son afiliadas, son iguales, son del mismo grupo, pero no tienen acciones entre ellas. No tienen nada de acciones entre ellas y serían unas afiliadas. Tienen una administración común, ¿sí? Acciones comunes, ¿por qué? Porque pues la A es la que las controla, pero la empresa A, ¿sí?, cuando nosotros sumamos los estados financieros de A, entonces se vuelve una consolidación de estados financieros. Entonces, ya viendo todo esto, ¿sí?, vamos a empezar con las reglas para consolidar. Las reglas para consolidar es que nosotros los estados financieros los tenemos que tener a la misma fecha. Es decir, la empresa A, la empresa B y la empresa C tienen que hacer un corte al 31 de diciembre del 2008. ¿Sí? Todos los estados financieros tienen que estar a la misma fecha. Se puede dar una excepción a lo mejor de 3 meses, ¿no? O sea, que a lo mejor tengamos que mezclar alguna cifra de 3 meses, que a lo mejor la empresa C cerró operaciones no hasta diciembre, ¿no? Que a lo mejor cerró la carpeta, ya no quiero más negocio y se va, ¿no? Va, ya. Entonces, a lo mejor puede ser que no llegó hasta diciembre, llegó en octubre. Entonces tenemos una diferencia de noviembre y diciembre. Podemos tomar sus cifras financieras. ¿Por qué? Porque fue un caso extraordinario. Pero en regla general podríamos decir que siempre tenemos que estar consolidando cifras a la misma fecha. Acuérdense que pueden ser consolidar o combinar. Ahora, las normas de información que nosotros ocupemos para elaborar los estados financieros de cada una de las empresas tiene que ser en una forma similar. Es decir, que no tenemos que tener muchas diferencias. ¿Ok? Del desglose de los estados financieros tenemos que tener todos los estados financieros desglosados. Es decir, no nada más tenemos que tener activo, todo el pasivo y todo el capital. No tenemos que tener bancos, clientes, inventarios, cuentas por cobrar, deudores, etcétera, ¿no? Todo el desglose de las cuentas. ¿Sí? Eliminación de las partidas intercompañías, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Prácticamente nosotros tenemos que eliminar las partidas intercompañías. Es decir, por ejemplo, la empresa C, por ejemplo, produce vestidos y la empresa B produce telas. ¿Qué hace? Pues la empresa C le compra la tela a la empresa B, ¿ok? Y ahí tengo registrado mi deuda. Y la empresa B, entonces ahí tengo registrado mi cliente, ¿no? Porque es un cliente. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer a la hora de estar juntando estados financieros? Pues tengo que eliminar esas partidas intercompañías. Esta la deuda y lo que sería la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque no me interesa aumentar mis activos o mis pasivos dentro de las operaciones del mismo grupo. No me interesa reflejar que entre las mismas empresas hay deudas. Pues no, o sea,
nosotros eliminamos todo lo que vendría siendo cuentas por cobrar o cuentas por pagar de las operaciones intercompañías que se tengan, ¿ok? Tenemos que, al final que tenemos nuestros estados financieros, vamos a hacer un ajuste, una limpia, ¿no?, de los estados financieros. Nosotros les había comentado los métodos de consolidación. Los métodos de consolidación tenemos de 3 tipos. Lo que vendría siendo el global, que son sociedades dependientes, sí, o sea, no tienen a lo mejor acciones comunes entre ellas, como es el caso aquí de la C y B, que vendría siendo una combinación de cifras, ¿ok? Nada más. Tenemos lo que es la integración proporcional, que en este caso, por ejemplo, tenemos que marcar cierta equivalencia cuando nosotros, por ejemplo, tenemos acciones del grupo A y acciones del grupo B, pero nada más A le pertenece al B el 50%. Entonces, solamente al juntar estados financieros de B, nada más vamos a juntar el 50%. No vamos a juntar todas las cifras. ¿Por qué? Porque no pertenece toda la empresa al grupo, solamente pertenece al 50%. Y vamos a poner la puesta en equivalencia, que serían las sociedades asociadas, ver cómo se afectan o cómo eliminamos las partidas de lo que serían las acciones comunes que se tienen. Vamos a ver, por ejemplo, la integración global. Como les había dicho, nosotros vamos a eliminar lo que vendrían siendo las participaciones de las sociedades independientes, lo que serían las cuentas intercompañías, pero se van a tener los fondos propios de estas mismas. Por ejemplo, fíjense, aquí les traigo un ejemplo. La empresa A y B, ¿sí? La empresa A y B, fíjense cómo en la parte primera, ¿sí?, en las primeras cuentas, nosotros sumamos, sí, las dos partidas. Entonces tenemos 2,000 más 1,000 pesos, tenemos 3,000 pesos. O sea, la cuenta consolidada serían 3,000 pesos. Solamente nosotros vamos a eliminar lo que les había comentado, ¿sí?, las participaciones o las operaciones intercompañías que se van a tener en el grupo. Las participaciones en empresas en cuanto a las acciones se van a tener que eliminar. ¿Por qué? Porque no me interesa tener operaciones entre el mismo grupo de las empresas, ¿ok?, en cuanto a activos y pasivos. Fíjense cómo aquí en el ajuste, ahí tengo, ¿sí?, cómo estoy sumando 2 más 1 me está dando 3, como 3 más 4 me están dando 7,000, y solamente la participación del grupo, ahí tengo que A participa en la empresa B 1,000 pesos. Entonces, fíjense cómo le estoy dando el efecto, cómo lo estoy, ahora sí que cómo le estoy cancelando ese efecto. ¿Por qué? Porque la empresa A le manda dinero, o más bien la empresa B le está mandando dinero a la empresa A, le está mandando recursos, ¿sí? Le está mandando una remesa de dinero de la empresa B, se le está mandando a la empresa A. Entonces, la empresa A tiene ese activo. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que cancelar esa operación intercompañía que tiene entre las dos empresas, ¿ok? No se preocupen, lo vamos a ver un poquito más en detalle en nuestra próxima sesión, que veamos ya el caso práctico. Vamos a ver la siguiente, la integración proporcional. La integración proporcional, ahí, como les había comentado, es cuando tienen cierta injerencia nada más. Por ejemplo, miren, tenemos aquí que la participación de las empresas, ahí, fíjense cómo estamos nosotros metiendo, que vendría siendo de 400. Fíjense cómo estamos cancelando ese efecto y cómo lo estamos haciendo en fondos propios. Pero fíjense cómo a la hora de combinar cifras, nosotros estamos combinando las cifras sin ningún problema. Estamos sumando 3,000 más 1,600, estamos sumando 4,600, la empresa A y la empresa B. Pero en este caso, la empresa A ahora sí que interviene en relación a la empresa B en un 40%. No se preocupen, vamos a hacer un ejemplo en cuanto a esta parte, ¿no? Y la parte última, que tenemos lo que son las puestas en equivalencia, cuando solamente tenemos cierta participación dentro del grupo de una empresa. Es decir, nosotros tenemos aquí a lo mejor que esta tiene el 70% de las acciones del empresa B, no tiene problema. Este es dentro del mismo grupo.
y la empresa A y C tiene el 40%. Entonces, a la hora de consolidar nosotros, porque es la controladora, solamente voy a tomar el 40% de las operaciones de esta empresa y el 70% de las operaciones de esta empresa. ¿Por qué? Porque no le pertenece toda, nada más le pertenece el 40% y solamente le pertenece el 70% de las operaciones de esta empresa, no el 100% de las operaciones. No podemos juntar cifras si no son iguales, ¿ok? Si no son del mismo grupo, si no nos pertenecen, ¿no? Es como tomar cosas ajenas, podríamos decir. Entonces, no nada más voy a tomar las cosas que me corresponden a mí, que soy dueño de esas, pues, de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí fíjense bien, como aquí tenemos en circulante, ¿no? Tenemos de la empresa A 3,000 pesos, de la empresa B tengo 4,000, la suma de los dos me estarían dando nada 7,000, pero nada más estoy tomando 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque nada más me corresponden a mí los 3,000 pesos. Fíjense cómo en fondos propios tengo 3,000 pesos más 1,000 pesos, me estarían dando 4,000, pero no, a la hora de consolidar solamente estoy tomando 3,000 pesos. O sea, nosotros tenemos que tomar solamente la parte que nos corresponde, no tomar todo, nada más tomar las partes que tenemos nosotros derecho. Como les vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos haciendo una consolidación de estados financieros, la empresa A solamente va a tomar el 40% de las operaciones de la empresa C y la empresa A en relación a B solamente va a tomar el 70% de las operaciones de la empresa B. ¿Por qué? Porque solamente le pertenece esas acciones. Entonces habrá a lo mejor algunas empresas que tienen una combinación de acciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el otro 30% de las acciones de la empresa B, ¿ok? De la empresa B, a lo mejor las tiene la empresa C. Entonces, esta, ¿sí? A y B tienen el 70%, pero B y C tienen el 30%. Entonces, todas las acciones de la empresa B están dentro del grupo. Y aquí, por ejemplo, el 40% de las acciones de la empresa C las tiene A. Solamente aquí voy a tomar ese 40%, porque a lo mejor el 60% de estas acciones de la empresa C, ¿sí?, son externas. La tiene otra persona, ¿no? Una persona externa al grupo, que no tiene nada que ver con el grupo. Entonces, estas acciones las tiene otra empresa o la tiene otra persona que no quiere ver nada con el grupo, ¿no? Las tiene, por ejemplo, a lo mejor no sé, el primo, ¿no? Las tiene a lo mejor el tío y no pertenece a nada, o el tío político, ¿no? Entonces no pertenece a la familia, es un tío político, ¿sí? Y nada más voy entonces a consolidar el 40% de las operaciones de la empresa C. O sea, es ver qué tanto pertenece la empresa a la empresa o al grupo, ¿ok? Bueno. Para consolidar nosotros vamos a tener que seguir 3 etapas. La primera, que vendrían siendo lo que es la homologación de información, es decir, tener lo mismo, ¿no? O sea, equiparar. ¿Qué tenemos nosotros? Que tenemos que consolidar estados financieros de la misma moneda. Es decir, si yo consolido en dólares, pues todos los estados financieros de las 3 empresas A y B y C van a tener que estar en dólares, todas. Si yo consolido en pesos, todas las empresas van a tener que tener la misma moneda. Voy a tener que tener los estados financieros expresados en pesos de la empresa A, B y C. ¿Ok? Todos. Bueno, la siguiente regla, dentro de la misma homologación de información, tenemos lo que vendría siendo que las cuentas tienen que estar referidas al mismo periodo temporal. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí el ejemplo que nos está marcando la lámina, que las cuentas de la matriz, o sea, de la empresa A, abarcan el ejercicio 2008. Las sociedades que participan tienen que corresponder a este mismo periodo. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, esta va a tener todas sus operaciones del 2008, 31 de diciembre del 2008. Entonces, yo voy a tener que tener los estados financieros de la empresa B al 31 de diciembre del 2008. O puedo tener la empresa C, todos los estados financieros al 31 de diciembre del 2008. Excepto, por ejemplo, que al grupo de empresas, la empresa C se acaba de formar.
fue de nueva creación, ¿no? Apenas es el bebé de la empresa. Entonces, esta pues no va a tener la misma información, ¿sí? A lo mejor esta tiene toda la información del año 2008. Esta también tiene todos los años 2008, pero esta nada más va a tener diciembre del 2008. Bueno, se puede tener esa excepción. Tenemos todos los cortes a diciembre del 2008, entonces no hay problema. Podemos nosotros consolidar estos estados financieros. Digo consolidar porque tenemos una controladora. Si no tuviera la controladora, entonces diría combinar estados financieros. Pero en este caso tengo una controladora. Acuérdense que controladora significa consolidar estados financieros. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Nosotros tenemos que tener ciertos criterios contables, lo mismo, ¿sí? O sea, los mismos criterios. Por ejemplo, en el caso de las depreciaciones y amortizaciones, si una empresa amortiza sus activos, mobiliario y equipo de oficina a 10 años, todas las empresas tienen que amortizar, ¿sí?, su mobiliario y equipo de oficina a 10 años. O sea, no, por ejemplo, la empresa A 5, la empresa B a 6, la empresa C a 8. No, o sea, nosotros tenemos que formar ciertas reglas y decir que los activos fijos se deprecian, el mobiliario y equipo de oficina a 10 años, el equipo de transporte a 5, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la reserva de cuentas incobrables, es decir, pues nosotros tenemos una política de crédito de 30 días. Arriba de 30 días vamos a tener que reservar todo. Entonces, toda la reserva de cuentas incobrables de más de 30 días se tiene que hacer una reserva. O a lo mejor solamente se reserva el 10% de las cuentas que superan su antigüedad de 30 días. O sea, todas las que tengan una antigüedad superior a 30 días, solamente voy a reservar el 10% de las operaciones. O sea, son ciertas políticas que el grupo va a tener que dictar, ciertas políticas operacionales para que las demás empresas sigan esa política, ¿ok? Para que no, a lo mejor una empresa reserva el 50% de su cartera, a lo mejor otra empresa reserva el 20% sobre las que exceden la antigüedad de 30 días. Y otra empresa no, pues si un cliente se retrasó en pagar, pues ya le reservo toda su deuda, ¿no? Entonces, porque si no puede pagar ahorita, pues menos va a pagar una deuda posterior. Entonces, son ciertos criterios que tenemos que tener cuidado para tener lo mismo. Es muy importante que todas las empresas tengan que tener ciertas reglas y que sigan siempre las mismas políticas, ¿ok? Para que los estados financieros estén de cierta forma lo mejor equiparable, ¿no? Las mismas condiciones. Tenemos otro. Así, siguiendo dentro de la misma homologación de información, que nos están diciendo que las operaciones intragrupos, es decir, dentro de las mismas operaciones de la empresa, tienen que estar contabilizados por los mismos importes. Si, por ejemplo, nosotros volvemos a lo mismo, la empresa C, ¿sí?, produce vestidos, como habíamos dicho, y la empresa B produce telas. Entonces, pues la C le compra las telas a la empresa B. Y le compra, digamos, que en este caso le está comprando 1,000 pesos y se los va a pagar a 30 días. ¿Qué quiere decir? Que la empresa C tiene que registrar una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque se lo debe a la empresa B. Va a registrar una cuenta por pagar de 1,000 pesos. Pero ¿qué va a pasar con la empresa B? La empresa B tiene que registrar los mismos 1,000 pesos, ¿ok?, pero en cuentas por cobrar, ¿sí? No se vale que aquí registren 1,200 porque a lo mejor me equivoqué. O a lo mejor aquí, yo estoy suponiendo que van a ser 1,000 pesos, pero me va a hacer un descuento del 20% y solamente registro 800 pesos. O sea, no. Tienen que ponerse de acuerdo ambas empresas para ver aquí cuánto voy a registrar en cuentas por cobrar y cuánto voy a registrar aquí en cuentas por pagar, para que nosotros cuando hacemos la consolidación de estados financieros podamos eliminar fácilmente las cuentas intercompañías. La cuenta intercompañías por cobrar
tienen que ser las mismas cuentas intercompañías por pagar en estas empresas. Y tenemos que hacer estados financieros siguiendo esas características. No se crean, esa es la parte más difícil en hacer una consolidación. ¿Por qué? Porque luego a veces la empresa B registra un importe, la empresa C registra otro, y no nada más es una operación, que fueron 20 operaciones entre el mismo grupo. Entonces, pues es estar verificando cifras para hacer la consolidación, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente. Las empresas tienen que tener la misma estructura de cuentas, es decir, el mismo catálogo de cuentas. Eso es muy importante para hacer la consolidación, que tengamos bancos, clientes, inventarios, o sea, la misma estructura dentro del catálogo de cuentas, que no tengamos diferencias. Sí puede haber, por ejemplo, la subcuenta de Banamex, de la subcuenta de HSBC, a lo mejor por allá tienen el Citibank, o sea, diferentes bancos, no hay problemas en las subcuentas, pero siempre seguir la misma estructura. ¿Para qué? Para que tengamos una cuenta de bancos todos al mismo nivel, tengamos clientes todos al mismo nivel, tengamos siempre el mismo catálogo de cuentas, ¿sí? Posteriormente tenemos la segunda regla, ¿sí?, en cuanto a la consolidación, que vendrían siendo, nosotros tenemos que sumar las diferentes cifras que tenemos dentro de las cuentas. Es decir, por ejemplo, si aquí tengo en activo en bancos 100, más acá 10 y acá 20, entonces 100 más 10, 110 más 20 son 130. Entonces tengo que empezar a sumar, ¿no?, los diferentes cuentas. Y posteriormente, ya cuando tengamos estados financieros consolidados o combinados, dependiendo, nosotros vamos a poder hacer una limpia del estado financiero. No nada más limpiaría, no, a lo mejor decir, los clientes están muy altos, ¿no? Entonces hay que verificar la cuenta de clientes, ¿no? Oye, empresa A, mándame tu detalle de clientes. Empresa B, mándame tu detalle de clientes. Y empresa C, mándame tu detalle de clientes. Para tener nosotros, ver si realmente todos los clientes están bien. Y si no, a lo mejor me dice la empresa, ¿sabes qué? Metí aquí en clientes un saldo que a lo mejor no es cliente, es un proveedor, ¿no? O un acreedor, le quedé a deber a un cliente. Entonces ya es una partida de un acreedor. Entonces ya estamos con eso limpiando los estados financieros para que tengamos estados financieros consolidados lo mejor posible, no tener cifras lo mejor posible. Ahora el turno es de ustedes. No vamos a hacer en este caso un ejercicio práctico porque lo vamos a hacer en nuestra próxima sesión. En nuestra próxima sesión vamos a ver un caso práctico en cuanto a una consolidación de estados financieros. Pero sí es el turno de ustedes para que puedan realizar una actividad en cuanto a buscar empresas que consoliden o que combinen estados financieros. Dentro del internet pueden buscar algunos ejemplos de empresas que estén consolidando y que estén combinando estados financieros y ver qué tipos de empresas y qué empresas forman el grupo, para que ustedes vean algunos grupos que ya hoy en día son muy frecuentes, ¿no? Ver, por ejemplo, Grupo Carso, ¿sí?, lo que es Grupo Walmart, ver todos esos grupos, qué empresas son las que le integran. No nada más es Grupo Carso, son muchas empresas que forman ese grupo de empresas, esa familia de empresas, y ver si están consolidando o están combinando sus estados financieros. La mayoría de ellos consolida estados financieros, es decir, se tiene una mamá, no una empresa grandota. ¿Ok? Hagan su reporte en máximo una cuartilla para que lo puedan enviar a su tutor, para que puedan ver y puedan ir introduciéndose al mundo de la consolidación y combinación de estados financieros. No me queda más que agradecerles su atención por el tiempo prestado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.